Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benavirtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apocalipsis, un comentario de referencia, la bestia del mar, 13.1. Apocalipsis 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de lo que mora en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, oiga. 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Anteriormente, en 12:17, vimos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora vemos cómo hace guerra contra los santos por medio de la bestia que sale del mar, mientras observa el diablo, y el dragón se plantó a la orilla del mar. La bestia fue revelada antes en 11:7 como la bestia que subió del abismo, que hace guerra contra los 2 testigos y los mata cuando han finalizado su testimonio. Es presentado aquí como un secuaz del diablo. Hasta se parece al diablo con sus 10 cuernos y 7 cabezas. El diablo delega su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Es la encarnación del diablo sobre la tierra, mediante quien el diablo hace guerra contra los santos y los vence. Las armas usadas son el encarcelamiento y la muerte. Todos los que juran lealtad a la bestia están jurando lealtad al diablo. Él es la consumación de las 4 bestias que vio Daniel, y por lo tanto representa un imperio político mundial impío y bestial. Más adelante en Apocalipsis, él cabalga sobre la prostituta y representa a un emperador. Así que emperador e imperio son intercambiables. Él tiene autoridad durante el mismo tiempo que los gentiles pisotean el patio exterior, el mismo tiempo que los 2 testigos profetizan y el mismo tiempo que la iglesia es cuidada en el desierto. La bestia ejerce autoridad sobre el mundo entero y representa el poder político. La segunda bestia representa el poder religioso y económico. Hendriksen comenta que la primera bestia es la mano de Satanás y la segunda bestia es su mente. La primera representa el poder de persecución de Satanás operando en y a través de las naciones de este mundo y sus gobiernos. La segunda simboliza las religiones falsas y la filosofía de este mundo. Él resume a la bestia, el falso profeta de Babilonia, como los 3 agentes del ataque de Satanás contra la tierra.
a saber persecución anticristiana, religión anticristiana y seducción anticristiana. La bestia puede ser interpretada como el imperio romano en el tiempo de Juan y los imperios impíos subsiguientes desde entonces, culminando en forma suprema en el imperio del anticristo. El mensaje de esta sección es que a la bestia se le dio poder para conquistar los santos, que son las únicas personas que no quieren adorar a la bestia. Esto requiere de paciencia y de fe de parte de los santos, en vista del hecho de que él mata a los dos testigos al final de su testimonio. O sea, que silencia el testimonio de la Iglesia, 11.7, y en vista de que en 17.11 la bestia que era y no es también el octavo. La bestia es principalmente el anticristo al final de la era. Sin embargo, la bestia también pertenece a los siete reyes, lo cual indica que pertenece a una sucesión de regímenes tiránicos que persigue a los santos, como dice 1 Juan 2.18, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 5 de los 7 reyes han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo, 17.10, mientras que el hombre de pecado no se ha revelado aún. El poder secreto del pecado ya está obrando en el mundo, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Las principales referencias en el Nuevo Testamento a las autoridades humanas son dadas por Jesús en Mateo 22, 17 al 21, Marcos 12, 14, Lucas 20, 22, Pablo en Romanos 13, 1 a 7 y Pedro en 1 de Pedro 2, 13 a 17. Debe notarse que la respuesta de Jesús ante la pregunta de pagar impuestos a César es repetida en cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo 22, 17, etc. Él propugnó al principio de que uno debería dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La actitud de Jesús ante la violencia está ilustrada cuando Pedro le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote y le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26, 52. Pablo destaca que las autoridades que gobiernan han recibido su autoridad de Dios y están instituidos por Dios, y que rebelarse ante ellas significa rebelarse ante Dios. Son los representantes de Dios para castigar a los que hacen el mal, y el cristiano debe someterse a su autoridad. Pablo le dice a sus lectores: «Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra». Romanos 13, 7. Sin duda Pablo tenía en mente a las autoridades romanas. Pedro también insta a sus lectores a someterse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. También los insta a que muestren el debido respeto a todos, que amen a la hermandad de los creyentes, que teman a Dios y que honren al Rey. Sigue luego argumentando que uno debería soportar el dolor del sufrimiento injusto sin represalia, igual que Jesús. Jesús, Pablo y Pedro estaban hablando básicamente de instituciones humanas que mantienen la ley y el orden. Cuando Pablo fue tratado injustamente por los judíos, apeló a César por justicia. Estas instituciones son requeridas por la naturaleza caída del hombre. Sin el mantenimiento de la ley y el orden habría anarquía. Pero ¿qué hacer con aquellas autoridades que toman para sí lo que le pertenece a Dios, la adoración que solo le pertenece a Dios?
Es a esto que se refiere el capítulo 13 de Apocalipsis. Aún aquí la Biblia no argumenta a favor de la rebelión civil bajo regímenes tiránicos, sino más bien continuar obedeciendo y temiendo a Dios más que al hombre, aun cuando esto signifique la muerte. Uno puede ver un ejemplo de esto en los apóstoles que continuaron enseñando en contra de los deseos de sumo sacerdote y los saduceos. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Cuando uno dice esto, debe estar preparado para enfrentar las consecuencias. Uno debe notar que las autoridades habían sobrepasado la autoridad que Dios les había dado. Si el emperador exige la adoración que le pertenece a Dios, entonces uno debe obedecer a Dios antes que al emperador, aun cuando signifique morir. La autoridad del emperador de exigir tal cosa claramente no proviene de Dios. Los ejemplos del Antiguo Testamento de aquellos que se opusieron a tal tipo de orden son Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3. La paciencia y la fe de parte de los santos son requeridas más que venganza. La venganza le pertenece a Dios. Finalmente, en el Sermón de la Montaña, Jesús pronuncia una bendición sobre los que son perseguidos por la justicia y por causa de él. Mateo 5, 10 al 11. La justicia y Jesús ambos prohíben el comportamiento violento contra el Estado. Jesús establece nuestra actitud en su forma más positiva y radical en Mateo 5:44, cuando dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Pablo en Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta es una continuación de 12:17, cuando el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, es decir, la Iglesia. En 12:12 se declara un ay contra la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, así que es natural que veamos al dragón parado en la orilla del mar. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. El límite entre la tierra y el mar, cuando sale la primera bestia del mar, más adelante sale una segunda bestia de la tierra. Lo que se describe ahora es cómo el dragón hace guerra contra ella usando a sus aliados, la bestia del mar y la bestia de la tierra. La palabra griega usada para bestia, therion, significa un animal salvaje, no domesticado, sin restricciones. Se dan ejemplos en el versículo 2, es decir, un leopardo, un oso y un león. La misma palabra griega usada para bestias es usada en el cuarto sello. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. 6:8. Esta es la misma bestia que la mujer prostituta monta. 17:3. La bestia sale del mar, y el mar indica pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 17:15, Isaías 17:12. Es decir, los grupos de personas en el mundo: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Dios describe a estos imperios como bestiales. Esta es la misma bestia que sube del abismo. Abismo puede significar también el abismo mencionado tan atrás como 11:7, cuando mata a los dos testigos. El simbolismo de la bestia que sale del mar viene de Daniel 7:2. Jack Deere, en su libro Surprise at the Void of God, comenta sobre los sueños de Daniel. Otro beneficio del simbolismo en los sueños es que a menudo revela la perspectiva de Dios. Por ejemplo, cuando el rey pagano Nabucodonosor soñó acerca de los imperios mundiales.
Él vio a los imperios sucesivos en términos de una estatua hermosa. Sin embargo, cuando Daniel soñó acerca de estos mismos imperios, los vio en términos de bestias. El sueño de Nabucodonosor representa el punto de vista del mundo de los imperios humanos, en tanto que el de Daniel representa la perspectiva divina. Versículo 1. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La descripción de la bestia es similar a la del dragón. 12:3. Un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La bestia se parece al dragón en la misma forma que Cristo en la imagen del Padre. Los 10 cuernos significan poder, 7 cabezas, es decir, una multiplicidad que es difícil de matar. También puede representar sus varias encarnaciones, como reyes o reinos. Las coronas, diademas, representan autoridad real. Los 10 cuernos son también como la cuarta bestia de Daniel, que también tenía 10 cuernos, que son 10 reyes. Daniel 7:24. Las 10 coronas sobre sus cuernos son coronas reales, diadema, que tanto el dragón 12:3 como Cristo 19:12 usan. Estos 10 cuernos son 10 reyes, 17:12. El número 10 y el 7 deben ser tomados simbólicamente, con el significado de completo. La bestia es mencionada también en 17:3 y explicada con mayor detalle en 17:7. Los 10 cuernos son explicados como 10 reyes en 17:12. Las 7 cabezas son 7 montes, refiriéndose a la forma del tiempo de Juan, y son también 7 reyes, 17:9. La bestia debe ser contrastada con el cordero. La bestia es la encarnación del diablo, como debe ser contrastado con el cordero. Debe ser visto como una persona, pero una persona con un reino y un pueblo que lo obedece. Versículo 1. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Los nombres blasfemos sobre sus cabezas indican su carácter, es decir, orgulloso, arrogante, odia a Dios, el gobierno humano, independiente y desafiante de Dios. Se edifica a sí mismo a cualquier costo con el fin de aumentar su poder y su riqueza. Compare este nombre blasfemo con el nombre de la prostituta Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, 17:5. Contraste esto con los santos que tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en sus frentes, 14:1. Algunos de los emperadores romanos exigían que se los adorara, y esto es claramente una blasfemia. Los emperadores romanos tomaron el título de Divus o Sebastos, que significa divino. Frecuentemente el nombre mismo de Dios o Hijo de Dios era dado a los emperadores, y Nerón en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Que un hombre se llamara divino era un insulto blasfemo a Dios. Más aún, los últimos emperadores tomaron su título de la palabra latina Dominus o su equivalente griego Kurios. Ambos significan Señor, y en el Antiguo Testamento son el título especial de Dios y en el Nuevo Testamento el título especial de Jesucristo. En Daniel el cuerno hablaba jactanciosamente, Daniel 7:8, 7:11, 7:25. Cada vez que César exige lo que le pertenece, solo a Dios se devuelve una bestia. Mateo 22:21. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como boca de león. La bestia es espantosa, en contraste con el cordero. La bestia no recuerda las 3 primeras bestias de Daniel 7. Daniel ve 4 bestias: león, oso, leopardo con 4 cabezas y una cuarta bestia con dientes de hierro y 10 cuernos. Estas están combinadas en una bestia en esta visión. Daniel preguntó por la interpretación de las bestias.
Son reinos que surgen de la tierra. Son poderes políticos. Daniel 7, 16 a 18. Las 4 bestias de Daniel en Daniel 7 representan los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Son paralelos a la estatua de Daniel 2, en donde la cabeza de oro representa a Nabucodonosor y el imperio babilonio. El pecho y los brazos de plata era el comienzo medo-persa, comenzando con Ciro el Grande. El vientre y los muslos de bronce era el imperio greco-macedonio establecido por Alejandro el Grande, y el cuarto imperio, simbolizado por las piernas de hierro, era el imperio romano. Los pies y los 10 dedos están hechos de hierro y arcilla. La debilidad de la arcilla indica que no puede ser un poder mundial duradero. La roca que golpeó y destruyó la estatua es el reino de Dios, que aplastará a todos esos reinos y los llevará a su fin, pero él mismo durará por siempre. Daniel 2:44. El cetro de hierro de Apocalipsis 2:27, 12:5, 19:15. Considere esta descripción asombrosa de Faraón, rey de Egipto, de Ezequiel 32:2. Al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares. De los pueblos, multitudes, naciones y lenguas vinieron los superpoderes. Ejemplo: Roma, Rusia, China, despiadados y arrogantes. Esta bestia tiene las mismas características que las naciones descritas. El leopardo, rápido para caer sobre la presa. El oso que magulla. El león que tiene la fuerza para destruir a su presa. Por ejemplo, Rusia ha sido llamada el gran oso. En Apocalipsis 17:11, la bestia es descrita como el octavo rey. Así es que el rey y su reino son intercambiables. Si pensamos en grandes dictaduras como la de Stalin, Mao, Hitler, esto no nos debe sorprender. Alternativamente, podemos pensar en la bestia como un imperio o un emperador. Juan definitivamente ve a la bestia como el emperador romano más adelante en Apocalipsis 17. Pero de nuevo, imperio y emperador son intercambiables. Finalmente, en la última generación es el anticristo, el pequeño cuerno de la cuarta bestia, Daniel 7:8, que conduce a las naciones de la tierra contra Cristo y su ejército, 19:19, y es destruido y arrojado al fuego, Daniel 7:11. Daniel 7:13 contiene una clara referencia a la segunda venida de Cristo. Note que el pequeño cuerno es un tipo de el anticristo. La cuarta bestia es su reino. Caín señala que por su pecado de idolatría, Nabucodonosor había sido convertido en una bestia. Comió pasto como el ganado. Dejó crecer su pelo como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de las aves. Daniel 4:33. Fue restaurado como hombre solo cuando reconoció la soberanía de Dios. En contraste a la bestia está el león de la tribu de Judá, el cordero, el verdadero soberano de los reyes de la tierra. Versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí que la bestia es un instrumento de Satanás, de quien deriva su poder, trono y autoridad. El dragón le dio su poder, dunamis, para ejercer su autoridad, exousia, efectivamente. En versículo 7, él ejercita su poder para hacer guerra contra los santos y conquistarlos. Este poder es delegado también a las bestias de la tierra para realizar señales milagrosas, para engañar a los habitantes de la tierra e infundir aliento a la imagen de la primera bestia 13:13 al 15. La palabra griega para trono que se usa acá es la misma palabra usada para el trono de Dios, tronos, y es la misma palabra que se usa para el trono de Satanás, en 2:13. En versículo 4 encontramos que los hombres adoraron al dragón,
porque le había dado autoridad a la bestia. En versículo 5 encontramos que la bestia ejerce su autoridad por 42 meses. En versículo 7 encontramos que le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, todos los pueblos del mundo, es decir, el reino de Satanás. En versículo 12 encontramos que la bestia de la tierra ejercitó toda la autoridad de la primera bestia en su nombre. 3 veces en el Evangelio de Juan, Satanás es llamado el príncipe del mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. Y en Mateo 4:8-9, claramente era dueño del mundo que le ofreció a Jesús si se postraba y lo adoraba. En 1 Juan 5:19 se nos dice que todo el mundo está bajo el control del maligno. En esta sección vemos cómo Satanás controla al mundo por medio de la bestia. La tercera bestia de Daniel recibió poder para gobernar. Daniel 7:6. El diablo usa gente y poderes políticos para llevar a cabo sus propósitos acá en la tierra, de la misma forma que Dios usa la iglesia, que es su cuerpo, para llevar a cabo su propósito acá en la tierra. Los dos están diametralmente opuestos, mientras que la bestia podrá hacer la persecución real. Es el diablo el que está detrás de todo, como lo deja en claro 2:10. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La bestia acepta la oferta satánica que Jesús rechazó. Mateo 4:8. El dragón salió para hacer guerra contra los santos que estaban a la orilla del mar, para observar la bestia cuando sale del mar, y que haría guerra contra los santos. 12:17. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La herida fatal que había sido sanada es una parodia del cordero como inmolado. Versículo 5-6. En versículo 14 encontramos que una espada causó la herida. Esta herida habla de muerte y resurrección, es decir, una civilización cae y en su lugar surge otra. También podría referirse al juicio de Satanás en la cruz, el cumplimiento de Génesis 3:15, en donde él, Jesús, aplastará su cabeza. Satanás recibió un golpe fatal en la cruz. Juan 12:31, 16:11, Colosenses 2:15. El golpe de gracia será dado finalmente cuando Cristo venga nuevamente. Ver 20:10. La bestia tiene una apariencia similar a la de Satanás. Compare 12:3 con 13:1. Recuerde que Satanás ya ha sido echado del cielo y arrojado a la tierra. 12:7-9. Presumiblemente como resultado de la victoria de Cristo en la cruz. No hay ninguna necesidad de aplicar la herida fatal sanada al mito de Nerón, redivivo, resucitado, aunque esto bien podría haberse aplicado en el tiempo de Juan. Este mito es un ejemplo de una herida fatal que fue sanada. Nerón murió por suicidio, pero luego surgió Domiciano, que compartía características similares a las de Nerón. Nerón era tan malvado que muchos no creyeron que la muerte fuera su fin. Surgió la expectativa de que podría reaparecer en una forma resucitada. Puede también referirse al auge y caída de los dictadores tiránicos. Al caer uno, otro surge para tomar su lugar. Versículo 3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los que siguen a la bestia, es decir, sus seguidores, deben contrastarse con los 144.000 que tienen el nombre del Cordero y de su Padre sobre su frente, y que siguen al Cordero por donde vaya. 14:1-4. Toda la tierra se refiere a los no regenerados, es decir, todo lo que no son santos. En 17:8 encontramos que la causa de su asombro cuando ven a la bestia es porque era, y no es, y será. Versículo 4. Y adoraron al dragón,
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo: este poder político ha excedido su autoridad legítima recibida de Dios al permitirse que sea adorado. La adoración pertenece solo a Dios, así es que quiebran el primero y el segundo mandamiento. Éxodo 20, 3-5. Esta adoración puede que no sea explícita, podría ser su rechazo a permitir al pueblo de Dios adorar a Dios como Él debe ser adorado. Cada vez que un Estado hace esto, excede su poder legítimo. Ver Romanos 13, 1-7. Note que Juan iguala la adoración a la bestia como adoración al dragón. Por lo tanto, la adoración del emperador es igualada a la adoración de Satanás. Este sería el caso con el Imperio Romano, que permitía la adoración del emperador, especialmente durante los reinados de Nerón y Domiciano. Nota: al adorar a Satanás, los hombres están haciendo lo que Jesús mismo se rehusó a hacer cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Mateo 4, 8-10. Jesús le citó, Deuteronomio 6, 13, al diablo: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. A quien adoramos es uno de los temas claves de Apocalipsis. Ver 4:10, 5:14, 7:11, 9:20, 14:7, 19:10, 22:9. Los hombres que adoran a la bestia son todos los habitantes del mundo cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Versículo 8. Preston y Jason, citado por Mounce, destaca que el hombre está hecho para adorar a algún poder absoluto y en el análisis final le dará su lealtad a la bestia, cuyo poder está en infligir sufrimiento, o al Cordero, cuyo poder está en aceptar el sufrimiento. En Lucas 20:25 Jesús dice que debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está bien pagar impuestos a César y honrarlo a César, pero solo Dios debe ser adorado. El momento en que César exige ser adorado se vuelve la bestia. Haley nota que al rendirle honor al emperador, el mundo estaba adorando al que le había dado su autoridad, al poder romano. Esta adoración es la compartida a la adoración a Dios, porque al adorar a Cristo, a quien Dios le dio autoridad, el cristiano adora a Dios que envió a Cristo y quien proveyó todas las bendiciones a través de él. Así es que al adorar a la bestia estamos adorando a Satanás, que le dio su autoridad a la bestia. La bestia, al aceptar la adoración que le pertenece a Cristo, niega que Jesús es el Cristo y se convierte en anticristo en el sentido de anti igual en reemplazo de Cristo. Juan 4, 1-3. También debemos ver que la adoración involucra obedecer a la bestia. Ve la definición de Pablo de adoración espiritual en Romanos 12:1, donde debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y sigue diciendo que debemos ser renovados en nuestra mente. En 3:16 encontramos que los que reciben la marca de la bestia la reciben en su mano derecha, indicativa de sus acciones, y sobre sus frentes, indicativas de su mente. Así, aquellos que adoran o siguen a la bestia lo hacen en sus acciones y en su pensamiento. Versículo 4. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es una parodia del versículo del Antiguo Testamento en Salmo 35:10. Jehová, ¿quién como tú? Salmo 71:19. Oh Dios, ¿quién como tú? Y Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? La adoración de la bestia es una parodia de la adoración de Dios. El poder de la bestia es muy real. ¿Quién podrá luchar contra ella? Esta pregunta es contestada más adelante en 19:19-20, cuando la bestia y los reyes de la tierra hacen guerra sobre el jinete del caballo blanco, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
pero la bestia es capturada y arrojada viva al lago de fuego y azufre. Mounce nota que la motivación para la adoración no es su grandeza moral, sino el poder sobrecogedor de su fuerza. Compare, ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Con quién podrá sostenerse en pie contra la ira del Cordero en 6:17? La respuesta se da en 19:19. Solo Cristo puede hacer guerra contra la bestia, no la Iglesia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Las palabras jactanciosas y la blasfemia son reminiscencias del pequeño cuerno de Daniel, que tenía ojos como los ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8, 20, 25. Ver también Apocalipsis 11:36. La frase se le dio y 42 meses indica una limitación divina. Los 42 meses son un periodo hasta que venga Cristo. Ver discusión sobre 11:2. Este es el mismo periodo que los gentiles pisotean la ciudad santa. 11:2. Y el mismo tiempo en que la Iglesia testifica 1260 días. 11:3. Y el mismo tiempo que es cuidada la mujer en el desierto. 12:6, 14. Es decir, es la era del Evangelio, que es el periodo del testimonio de la Iglesia en la tierra. Hechos 1:8. Así, la bestia ejerce su autoridad durante la era del Evangelio. Algunos comentaristas ven a los 42 semanas como un periodo literal de 3 años y medio que corresponden a la última mitad de la semana de Daniel. Daniel 9:27. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En versículo 1 tenía 7 cabezas, y sobre cada cabeza un nombre blasfemo. Lo encontramos nuevamente en 17:3 cubierto de nombre blasfemo. En el antidios, impío y diabólico. Esta es la actitud del mundo y se expresa finalmente por medio del anticristo, que se proclama a sí mismo como Dios. Segundo Tesalonicenses 2:4. Él sigue a su amo, el diablo, diabolos, quien calumnia al pueblo de Dios. 2:9. El diablo se menciona 4 veces en Apocalipsis. Es similar al rey del norte de Daniel. Daniel 11:36, quien se saltará y se magnificará por encima de todo Dios y dirá cosas jamás oídas acerca de Dios de dioses. Y también al pequeño cuerno de Daniel que habló jactanciosamente. Daniel 7:20. Esta blasfemia ocurre cuando los gobernantes tienen poder y autoridad absolutos. Lo que mora en el cielo puede ser visto como la iglesia que vive idealmente en el cielo. Filipenses 3:20, Efesios 2:6. Herodes es un tipo del anticristo. Hechos 12:21. Como lo es Nabucodonosor, quien no glorificó a Dios y se volvió una bestia. Daniel 4:32. Compare la blasfemia aquí con los siervos de Dios, los que temen tu nombre. 11:18. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Daniel 7:21 es el pequeño cuerno de la cuarta bestia la que hace guerra contra los santos y los derrota. La tercera bestia de Daniel recibió autoridad para gobernar. Daniel 7:6. Ya hemos visto 3 advertencias sobre la persecución. En 2:10, la iglesia en Esmirna es advertida que el diablo pondrá a algunos de ellos en prisión y algunos hasta morirán. En 6:9, en el 5.º sello, Juan ve las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En 11:7, cuando los 2 testigos, es decir, la iglesia, ha finalizado su testimonio.
La bestia sube del abismo y los atacará, lo vencerá y lo matará. El capítulo aquí contiene una advertencia explícita a los santos, que hará guerra contra ellos y lo vencerá. Y en versículo 10 esto requiere la paciencia y la fe de los santos. Note las palabras se le permitió. Parte del mensaje de este libro es que aunque la bestia tenga éxito en matar a los santos, Dios está todavía en el trono y en control. La bestia parecerá haber vencido a los santos, pero de la misma forma que el mundo parece haber vencido a Cristo en la cruz. De hecho, le da la victoria a los santos sobre la bestia y su imagen. Los vencedores se encuentran cantando el canto de Moisés y del Cordero, en 15, 2 al 4. Ver también 12, 11. Note que los dos testigos vuelven de nuevo a la vida, 11, 11. Así como el mundo gritó, crucificadle, así el mundo odiará y perseguirá a los santos. Si lo persiguieron a Jesús, perseguirán a los santos. Juan 15, 20. Así como algunos judíos le dieron su lealtad a César cuando crucificaron a Jesús. No tenemos más rey que César. Juan 19, 15. El mundo le dará su lealtad a la bestia y perseguirá a los santos. Detrás de la bestia, por supuesto, está el dragón que está haciendo guerra contra los santos. 12, 17. Note la descripción en 4 partes: tribu, pueblo, lengua y nación, de aquello sobre lo que tiene autoridad la bestia, lo que indica que viene de los 4 rincones de la tierra. El reino de la bestia es su reino mundial. La bestia trabaja muy estrechamente con la prostituta, Roma o Babilonia, sentada sobre la bestia, y ebria con la sangre de los santos, 17, 6. Pero la bestia hará guerra contra el Cordero y será vencida, 17, 14, 19, 19 al 20. Aquí y en los versículos anteriores referente a la blasfemia. La bestia es el anticristo en el sentido de estar contra Cristo. Aquí se nos advierte con anticipación que la bestia, es decir, las naciones tiránicas, tendrán éxito en vencer a los santos, poniéndolos en la cárcel y matando a los santos. Está advertido es estar preparados. Por lo tanto, los santos no deben sorprenderse cuando sus perseguidores ganen. Ejemplo, Rusia, China, etc. Su actitud debe ser de paciencia. Daniel 7:21 y Apocalipsis indica que ellos ganan al final. Así como el hombre tuvo éxito en crucificar a Jesús, así el hombre tendrá éxito persiguiendo a los santos. Un siervo no es más que su amo. Si lo persiguieron a Jesús, perseguirán a la iglesia. Juan 15:20. En este punto nos debemos hacer la pregunta: ¿por qué permite Dios que su pueblo sufra así? La respuesta que da Kyle es para que el mal siga su curso destructivo y se consuma, dándole a la humanidad la oportunidad más grande posible de arrepentirse. El martirio, como la cruz, es el costo de la paciencia divina. 2 Pedro 3:9, versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así como la bestia tiene autoridad política sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, también tiene autoridad religiosa. Todos los que no lo conocen a Dios adorarán a la bestia. Todos los moradores de la tierra es un término que incluye a todos, porque todos fuera de los santos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, adorarán a la bestia. Ver también 17:8. Esta persuasión es tan grande que todo el mundo adora a la bestia. Son, por supuesto, engañados. En 1 Tesalonicenses 2, 9 al 12 encontramos que aunque son engañados por el hombre de pecado y los milagros falsos satánicos y las señales y maravillas, es Dios también que les envía una falsa ilusión para que crean la mentira. Él hace esto porque ellos se han rehusado a amar la verdad y así ser salvos.
aún después de la advertencia de las trompetas. 9, 20 a 21. Solo los nombres del pueblo de Dios están en el libro de la vida del Cordero. 21, 27. Para el libro de la vida ver también Salmo 69, 28. Filipenses 4, 3. El Cordero fue muerto antes de la fundación del mundo porque fue decidido en la eternidad pasada, así como Dios escogió a los que están en el libro de la vida antes de la creación del mundo. 1 Pedro 1:20, Efesios 1:4. La adoración de la bestia del mar es orquestada por la bestia de la tierra. Versículos 12 a 15, quien usa señales y maravillas y la amenaza de muerte para hacer que la gente de la tierra adore a la primera bestia. Debe notarse que en 1 Pedro 2:17 se nos dice que temamos y honremos al Rey. No se nos dice que adoremos al Rey. Eso le corresponde solo a Dios. Aquellas personas que conocen a su Dios no quebrarán el primer y segundo mandamiento para adorar a la bestia. Éxodo 23 a 6. Es loable que un hombre soporte el dolor del sufrimiento injusto, así como Cristo mismo hizo. 1 Pedro 2, 19 al 24. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Una palabra solemne a los santos para que escuche el próximo versículo. Esta es la única repetición de la fórmula usada para las 7 iglesias. Ver 2:7. El versículo anterior implica que los santos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no adorarán a la bestia, pero esto tiene consecuencias que debemos mirar con detenimiento en el próximo versículo. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Este versículo indica la consecuencia asociada con la no adoración de la bestia, es decir, la cárcel y la muerte. Esto está tomado de las palabras del Señor a Jerusalén, que estaba por destruir por el pecado de su pueblo. Jeremías 15, 2 al 3. Esto enfatiza la inevitabilidad de la persecución. Note que la cárcel y la muerte son las dos formas de persecución sobre las que fue advertida la iglesia de Esmirna. 2:10. No tiene sentido y no es cristiano resistir con la espada. Jesús advirtió en Mateo 26:52 que todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Esto indica la inevitabilidad de la cárcel o la muerte causada por la bestia. Ocurrirá que los santos estén advertidos. La muerte por persecución es parte de la suerte del santo. En 12:11 los santos vencen a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pablo nos dice que venzamos al mal con el bien y que nos sometamos a las autoridades que gobiernan. Romanos 12, 21 a 13, 1 al 7. Lo mismo hace Pedro en 1 de Pedro 2:13. En versículo 19 dice: esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Él lo pone a Cristo como el ejemplo supremo de uno que pasó por un sufrimiento injusto. Él no había cometido ningún pecado y no se vengó ni hizo amenaza, sino que se encomendó a Dios. 1 Pedro 2, 21 al 23. Versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se requiere la paciencia en el sufrimiento y la fe de los santos. Por eso, los que pertenecen al pueblo de Dios necesitan fortaleza y fe. Se requiere la paciencia en el sufrimiento y la fe de los santos porque deben someterse sin resistencia al ataque vencedor de la bestia, así como Juan se sometió al suicidio en Patmos 1:9. Uno no puede remediar un mal con otro mal. 1 Pedro 3:9. Jesús no se vengó de sus acusadores. 1 Pedro 2:23.
Recuerde la advertencia de Jesús sobre la persecución en Lucas 12:4. No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La paciencia y la fe frente al sufrimiento es uno de los temas de este libro y se requiere de los santos. También se encuentra en 1:9. En 14:12 nos advierte que la paciencia y la fe es requerida porque los que adoran a la bestia y a su imagen sufrirán el tormento eterno. La paciencia frente al sufrimiento se encuentra en otra parte de la Escritura. Sufrido en la tribulación. Romanos 12:12. Ver también 2 Corintios 1:6. Colosenses 1:11, Santiago 5:7 al 11. En 6:9 y 24 encontramos las almas de los mártires que han sido fieles hasta la muerte. Fueron muertos por su obediencia a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que había mantenido hasta la muerte. Ver también Mateo 5:11 a 12. Bienaventurados sois cuando os vituperen. Mateo 5:38 a 39. No resistáis al que es malo. Mateo 5:43 a 48. Amad a vuestros enemigos. Jesús no absorbió el mal y la injusticia hecha contra él, aún hasta el punto de dejar a la gente malvada que lo crucificara hasta la muerte. Y él espera que sus seguidores sigan su ejemplo. 1 Pedro 2:21 al 23. No debemos enfrentar el mal con el mal, sino con el bien. Romanos 12:17 al 21. Ver The Cross of Jesus, capítulo 7, Leon Morris, de Paternoster Press, 1994. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.